Hola, buenas tardes o buenos días, no sé qué hora será en Gualeguaychú ahora. Mi nombre es Fernanda González y estoy muy contenta y quiero agradecer mucho a la organización de las jornadas por haberme vuelto a invitar a participar en estas jornadas en la UADER. Y lo que vamos a hacer hoy por este medio es organizar y participar de un taller. Les cuento un poco cómo lo he pensado. En este taller, que va a tratar sobre lectura digital, vamos a tener una primera parte en la que yo voy a hacer una breve introducción al tema de lectura digital por este medio en un video. Después ustedes van a tener una parte de trabajo presencial con algunas personas que van a coordinar ese trabajo con algunos ejercicios concretos de lectura digital, y luego ese trabajo concreto que les decía lo van a hacer en pequeños grupos bajo la supervisión y con la ayuda de algunas de las personas que están ahí ahora en Gualeguaychú, personas que participan en las jornadas. Y luego va a haber un cierre, que la idea es que entronque el cierre del taller con la presentación del doctor Gustavo Feigenbaum, que va a hablar después de mí. Pues bien, entonces, ¿de qué va a ir este taller? Este taller va a tratar sobre lectura digital, es decir, aquellas prácticas que ponemos en marcha cuando leemos de forma digital. Seguramente este tema lo habrán ido trabajando también en estos días con Alejandro Pisitelli, que ha estado ahí, y seguramente habrán abordado con él las relaciones entre los cambios tecnológicos y los cambios cognitivos, estéticos y también epistémicos que se producen cuando se introducen nuevas tecnologías, como puede ser la escritura en formato digital. En este taller entonces yo propongo una reflexión sobre ese tema. ¿Y por qué? Porque en realidad yo creo que a veces cuando se habla de nuevos formatos de escritura, nuevos formatos de lectura, muchas veces aparecen posiciones un tanto extremas a mi juicio. Muestra de ello es una nota que salió hace un tiempo en el diario La Nación, en la que decía que Google ya altera la memoria. Entonces, cuando aparecen este tipo de noticias en los medios, si bien, bueno, yo no puedo juzgar en este caso concretamente el estudio sobre el que se basa en esta nota, pero lo que digo es que cuando aparecen este tipo de noticias en los medios, da la sensación de que lo que se está haciendo es viendo los cambios tecnológicos por separado de los cambios cognitivos. Es decir, es una forma de ver a la tecnología como que afecta o deja de afectar a una función psicológica. Es decir, ver, como decíamos, a lo tecnológico y a lo psicológico como algo que se desarrolla en sendas diferentes, que van por caminos separados, y que cuando se juntan esos caminos parece como que la tecnología anula o modifica a peor algunas funciones o capacidades psicológicas. En cambio, en este taller vamos a ver otra cosa, y yo intento proponer otro punto de vista en el que aquello que llamamos lo psicológico, como puede ser la memoria, la comprensión, el razonamiento lógico, estas capacidades que tenemos como humanos, en realidad esas capacidades han surgido en y por su relación con lo tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora parece que las nuevas tecnologías han puesto muy claro sobre la mesa que lo tecnológico impacta de manera especial sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de relacionarnos, sobre nuestra forma de hacer las cosas, sobre nuestra forma de comunicarnos. Pero en realidad todas las tecnologías han hecho esto a lo largo de la historia. Por tanto, ver a la tecnología ahora como algo, digamos, que lleva a una cierta modificación en negativo de nuestras funciones, creo que es, como les decía, un poco exagerado o una posición un tanto extrema. ¿Por qué digo que hay una relación entre lo tecnológico y lo subjetivo, o lo tecnológico y lo psicológico?
Una forma de ver esto es a través de teorías como la teoría sociocultural de raíz vygotsquiana, por las cuales esta teoría propone que todas las herramientas culturales tienen una traducción, podríamos decir, en las funciones o en las capacidades psicológicas, en las formas en que hacemos las cosas y en las formas en que pensamos las cosas. De alguna manera, esto, como les decía, estas herramientas culturales son al mismo tiempo herramientas cognitivas, de comunicación y de construcción de uno mismo. El ejemplo más clásico para estudiar esta relación entre tecnología y lo psicológico ya la dio Vygotsky en sus escritos, y él decía muy claramente que el lenguaje es una herramienta cultural que se ha desarrollado a lo largo de nuestra historia filogenética como especie, pero que el lenguaje como herramienta cultural sirve también no solo para comunicarnos, sino también para hacer cosas y sobre todo para pensarnos a nosotros mismos, con lo cual el lenguaje como herramienta cultural estaría también mediando la construcción de nosotros mismos y de nuestra propia conciencia. Por tanto, como decíamos, la tecnología vista desde esta manera tiene una relación muy fuerte con lo psicológico. Otro tanto, así como sucede con el lenguaje, otro tanto sucede con la escritura, en nuestro caso la alfabética y los diferentes soportes que ha tenido y tiene la escritura. Desde las formas más antiguas, las tablillas, pasando por los rollos, hasta la invención de la forma códice, hasta nuestros días el libro y el libro electrónico. Bueno, no es mi intención extenderme acá en este tema, porque seguramente lo habrán podido tratar en la conferencia inaugural y quizás también Gustavo lo retome, pero me gustaría sí llamar la atención sobre la relación entre el soporte de la escritura y las formas prácticas o las formas que ha tomado la lectura, es decir, las prácticas de lectura y su soporte y el soporte de la escritura. Bueno, hay gran cantidad de estudios que desarrollan la historia de la escritura, la historia de la lectura, porque bueno, no siempre se ha escrito así, como decíamos recién, ha habido diferentes soportes, hay diferentes géneros, hay diferentes modalidades de discurso en lo escrito, pero tampoco no siempre hemos leído de la misma manera en que leemos nosotros. Lo que sí es claro en estos estudios es que las formas, los cambios tecnológicos en los soportes, por ejemplo, de lo escrito, el cambio de la escritura del rollo al códice o libro, no llevaba en su momento cambios instantáneos en las formas de la lectura, es decir, los hábitos lectores, según dicen algunos autores, digamos, tienen un cambio más lento, que no tienen que ver con la instauración de una cierta tecnología. Esto yo creo que es muy interesante también para pensarlo ahora en el taller. Pero sí es cierto que estos hábitos lectores han ido cambiando en la medida también en que ha habido cambios tecnológicos en el soporte de lo escrito. En algunos de esos estudios que yo mencionaba recién, como por ejemplo hay un estudio precioso que se llama La Musa aprende a escribir, de Havelock, que es un estudio ya clásico. Él muestra cómo los primeros escritos en la cultura griega se preservan todavía en esos primeros escritos algunas modalidades de la cultura oral. Por ejemplo, las repeticiones, las formas de la prosodia aparecen en lo escrito como una especie de resabios, de remanentes de la forma de la cultura oral que hasta el momento predominaba en esas sociedades. ¿Por qué esto? Porque, digamos, esas repeticiones y esa prosodia apoyaban en lo oral a procesos psicológicos como la memoria. ¿Qué pasa cuando eso pasa a lo escrito? Que no se extinguen totalmente, sino que persisten como unas ciertas marcas de la oralidad en la escritura. Pues esto es muy interesante porque nos habla de una cierta continuidad entre lo oral y lo escrito, bueno, al contrario de otras hipótesis que marcaban una cierta discontinuidad, y también que el lector se iba encontrando con esas marcas, esas prosodias o esas marcas de repetición, como si estuviera escuchando un relato.
Pues bien,